Nuestro invitado de hoy es el padre Roberto Bantroy Ramírez. El padre Bantroy es médico cirujano partero con especialidad en cirugía general y hoy sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey, en México. Antes de entrar al seminario, ejerció su carrera médica por 6 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los seguros que tenemos del país, y hoy es párroco de San Bernardo de Claraval. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Padre, bienvenido, muchas gracias por aceptarnos la invitación y gracias por la corrección detrás de cámaras. Ya te andábamos poniendo un hospital que no era. Gracias por la corrección y bienvenido, padre. Muchas gracias, Hernando, por la invitación. El agradecido soy yo y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo parte de mi historia de vida e historia de salvación. Oye, padre, aquí entramos siempre directo y yo estuve presente en tu misa de ordenación. Estuve por ahí. Te comentaba que te tenía ubicado desde que viví mi proceso vocacional, cuando fui al retiro sacerdotal y demás. Y pues ya tienes 4 años, ¿no? Dentro del ministerio. Y cuando me puse a ver más o menos por dónde abordar, se me hizo muy interesante recordar las palabras de Monseñor Rogelio cuando se ordenaron ustedes. Y las traje textual para releerlas y como revivirlo. Decía Monseñor Rogelio Cabrera: el Señor quiere sacerdotes humildes que sepan mirar al pueblo con reverencia, que sepan mirar a cada persona como más grande que ellos mismos. Solo cuando hay humildad se puede obedecer la voluntad de Dios. Y se me hicieron palabras muy fuertes para todos en general, pero luego cuando pensaba en tu caso en específico, uno tiene a los médicos pues en un respeto, ¿no? Y los ponemos muchas veces a los médicos en un pedestal por la noble profesión que ejercen, pero también por los años de estudio y demás. Y mi pregunta es, ¿ha sido difícil tomar estas palabras de Monseñor y ejercerlas en tu ministerio? Y si, ya sea si sí o si no, ¿cómo lo llevas a la práctica, no? El detalle es que Dios concede dones y yo hoy reconozco que desde niño, pues siempre he vivido y pensado que hay que ser lo que uno es. Yo desde niño siempre quise ser doctor, quise ser cirujano desde niño. Entonces, no ha sido difícil porque es reconocer el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. De hecho, cuando alguien me comentaba que medicina era difícil, pues yo les decía, no es difícil. O sea, cuando haces lo que te gusta, nada es difícil, nada es complicado. Obviamente requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, pero pues, no es nada del otro mundo. Si otro puede, ¿por qué uno no? Lo importante es siempre hacer lo que en el fondo de tu corazón quieres, ser quien eres y dejar que los demás sean quien son. Y simplemente la medicina es una oportunidad de ayudar al otro en una necesidad, porque al final de cuentas todos necesitamos de todos. Entonces, fui feliz, soy muy feliz como sacerdote y pues simplemente era ofrecer un servicio, pero que dentro de ese servicio, pues a final de cuentas transmites tu esencia como persona. No es complicado. Okay. Es a final de cuentas respetar a cada uno como es. Somos personas, tanto en la medicina como en el sacerdocio como vocación, porque la medicina es una profesión
y hay que distinguir que no es lo mismo una profesión que la vocación, pero muchos en el transcurso de la historia han comparado la vocación sacerdotal con la vocación de médico, que a final de cuentas tampoco tiene caducidad, no tiene día de descanso, tienes que estar disponible para el enfermo cuando él te necesite. No es complicado. Simplemente como ponerte tú mismo en tu lugar, ¿no? Así más o menos lo... Trata al otro como te gustaría que te tratara. Y se acabó. Explicarle al otro lo que requiere, las dudas aclarárselas, ponerte en su lugar siempre. Y eso facilita mucho las cosas. Oye, padre, y ya que mencionaste lo de que desde niño querías ser médico, pues muchos tenemos sueños de niños, ¿no? Yo decía que quería ser futbolista y mírame, o sea, ya casi, bueno, a veces los fines de semana pateo balón, pero ya el fútbol y yo nada más ahí medio nos coqueteamos, pero no se hizo. ¿Cómo fue que empezaste a tener como esta inquietud? O sea, alguien te inspiró, tu papá era médico o algún familiar cercano era médico? Y luego después, ¿cómo fue que de ser algo que querías ser de niño, pues sí lo hiciste, ¿no? O sea, yo creo que eres de las pocas personas, honestamente, que yo conozco que dijeron desde niños, yo quiero hacer esto, y eso fueron. Yo desde niño quise ser doctor o bombero. Mis papás son profesores normalistas, ya jubilados. Mi papá estudió en la Normal Superior Lengua y Literatura y mi mamá matemáticas. Yo desde niño, desde que tengo uso de razón, quise ser doctor o bombero. Y siendo niño, dejo de querer ser bombero porque pues un día se me viene a la idea, a la mente, pues es mucho riesgo y ganan muy poquito. Recuerdo muy bien que ese fue el motivo por el cual dejo de querer ser bombero. Y pues doctor y doctor y doctor y doctor desde primaria, toda la secundaria. De hecho, cuando termino secundaria, me voy a la preparatoria técnica médica, estudio rehabilitación ahí porque yo quería ser doctor. Cuando yo estoy en primaria, una prima hermana entra a medicina, pero no recuerdo que su decisión haya influido en la mía. Yo siempre quise ser doctor. Entro a la preparatoria técnica médica del 86 al 89, entro a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 8995. Entonces, toda mi vida, esa decisión jamás la cambié. A pesar del esfuerzo en medicina, de las horas de estudio, de las guardias, jamás hubo en mí un deseo de dejar eso. Termino la facultad, voy a hacer el servicio social al Centro de Salud Rural en Zaragoza, Nuevo León, porque pues, también me encanta la sierra. Yo fui scout de niño, llegué hasta el clan y nos fuimos 3 amigos a la sierra de Zaragoza porque los 3 compartimos ese gusto. Jaime, que ahorita es médico familiar, Javier Rodríguez, que ahorita es cirujano plástico y de hecho hicimos cirugía juntos, y yo. Muy felices ese año. Ese año me preparo para presentar el examen nacional, presento para cirugía general y gracias a Dios pues me aceptan. Y decido hacer mi residencia en el Instituto Mexicano de Seguro Social y la sede que me otorgan es la Clínica 25 aquí en Monterrey. Entonces, muy feliz haciendo cirugía, siempre sintiéndome como pez en el agua. Y pues, ¿de dónde me vino esa inspiración? Sabrá Dios. Yo quise ser doctor desde niño y nadie fue capaz de moverme. Oye, padre, ¿y así eres con todo? O sea, eres así muy de que esto quiero porque siento que es un deseo interno que tengo y voy con eso. ¿Sí? Siempre he sido apasionado, intenso, siempre he sido de decisiones y cuando siento que las decisiones vienen de lo profundo de mi corazón, por eso siempre le digo a los jóvenes, es lo que traes dentro, quita la paja.
Muchos me tocaba escuchar que entraban a medicina por el prestigio, por la bata blanca, por el dinero, estudiaban algunos ingeniería por X o Y motivo. Les decía yo, no, lo que traes en el fondo de tu corazón, eso es, eso es. Y no, sí, reconozco ahorita que es don y gracia de Dios. Siempre he sido así, siempre. Dijiste una palabra que justo traigo aquí y que quería tocar, la palabra intenso, porque yo creo que los que nos están escuchando ya se habrán dado cuenta desde tu tono de voz y también la gente que te conoce, conocidos que tengo en común, siempre, padre, cuando sales en la conversación por X o Y cosa, no falta el comentario que diga, ese padre Van Troy es súper intenso, no, el padre Van Troy es bien intenso, no, para intensos el padre Van Troy. ¿De dónde viene esa intensidad, padre? Desde niño he sido así. Mis papás, yo sé, yo reconozco, o sea, mucha de mi vocación sacerdotal se ha ido fraguando en mi casa. Mis papás de excelencia académica, los dos, siempre con sus decisiones y con sus valores y con sus ideales siempre bien firmes. Yo aprendí en la casa a tratar a todos por igual. Cuando teníamos trabajadores en la casa, ellos comían con nosotros en la mesa. Siempre gente que llegaba a la casa recibía algo. Siempre ese trato, ese orden, esa disciplina, esa convicción profunda por los valores, yo creo, sin decírmelos. Sin decírmelo, mi papá y mi mamá, era el ejemplo de su vida que me fue impregnando. Pues las cosas tienen que hacerse y hacerse bien. Me acuerdo que mi mamá siempre nos decía, las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien y a la primera. Si las vas a hacer sin ganas, mejor no hagas nada. Entonces yo creo que de ahí viene gran parte de eso. Aparte de que soy el primero de 5 hermanos. Mi papá tiene 27 años cuando yo nazco, mi mamá 26, conociendo su historia de orden, de disciplina, de vida, de buscar el bien excelente, pues yo creo que de ahí viene mi intensidad y mi gusto por las cosas. Así fui de estudiante, de residente, no se diga, sumamente intenso para todo en el seminario y ahorita pues sigo igual y pues ¿qué no deben de ser así las cosas? Oye, padre, ¿y tu familia vivía tanto los valores porque desde entonces era una familia cristiana o ha sido un proceso? Que quisiera entender porque hablas con lo que dices, o sea, gente, yo a veces no lo veo ni en familias católicas, o sea, gente de decir, trabajadores que están de obreros en mi casa construyendo algo, siéntense con nosotros. O de siempre estar dispuesto a ayudar, o de siempre hacer o buscar lo excelente desde la primera, no siempre lo veo. ¿Es porque estaban muy presentes los valores evangélicos en tu familia o qué es lo que movía eso en tu familia? No íbamos a misa. Mis papás son católicos, bautizados, confirmados. La comunión, mis papás se casan por el civil en 1970, pero hasta 1983. Yo ya tenía 11 años. Ese día, 3 de enero, lunes 3 de enero de 1983, mis papás se casan por la iglesia, nos bautizan a 4 y hacemos la primera comunión 3. Yo jamás renegué de Dios, jamás lo negué, pero pues no íbamos a misa. Mi mamá nos empieza a llevar a misa a raíz de que muere mi abuelo paterno y en el último embarazo mi mamá está en riesgo de muerte del 5º hermano. Y eso hace que empecemos a ir a misa. Durante la época de la secundaria acudíamos a misa. En la prepa me empiezo a retirar por la excusa del trabajo, que el estudio, que no tengo tiempo, la facultad no se diga y la residencia no se diga.
Iba a misa cuando había una boda, cuando fue la misa de la graduación de la prepa, de la facultad, pero no era de misa dominical. Pero lo que sí recuerdo y sé y tengo ahorita claro es la vivencia de los valores evangélicos en mi casa se dio. Como una familia normal, pues con problemas, dificultades, altibajos, pero esos valores ahí estaban. Pero no, yo no iba a misa. De hecho, es lo que les digo, jamás pensé ser sacerdote. Jamás me pasó por la mente ser sacerdote. Oye, padre, entonces, a ver, tú pasa todo esto, te ordenas te recibes como médico, te vas a la sierra, regresas, entras a la especialidad, pasas de la especialidad, ¿y cuánto tiempo pasa de ahí a que Roberto Van Troy diga, ah, caray, siento que algo me está, o alguien me está llamando, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa y qué es lo que sucede para que el padre Van Troy empiece a querer cambiar la bata blanca, pues, por el alzacuellos, ¿no? O por una sotana negra? El 20 me cae entre abril y mayo del 2006. ¿No será esto un llamado? Eso externé ese día y ahorita te platico dónde. Todo empezó en el 2002, jueves 5 de diciembre del 2002. A raíz de un problema con mi quinta novia, ya teníamos años, ya habíamos buscado la manera de solucionar el problema, los problemas. Habíamos ido a terapia de pareja, con psiquiatras, y una amiga de ella le dice, yo tengo una persona que los puede ayudar. Esta persona habla con ella y le dice dentro de la plática que quiere hablar conmigo. Y yo acepto. Cuando ella me dice, le dije, yo quiero arreglar esta situación. Jueves 5 de diciembre del 2002. Juan Ríos se llama él. No recuerdo exactamente lo que me dice, platicamos como una hora, hora y media, pero lo que no se me olvida que me dice es, ve a misa todos los días. ¿Qué crees que pensé? Está loco, Hernán? no, es que, ¿eso qué? Dije, chingado, dije, pa' consejito. Este es el que me va a resolver los problemas. Dije, y pensé, bueno, ¿qué pierdo? Ya intenté todo y no pude y no pudimos arreglar el problema. ¿Qué pierdo? Y empecé a ir a misa diaria. No pude dejar de ir. Jueves 5 de diciembre del 2002. Me arregló el problema. Yo ese día confié en Jesús como nunca jamás había confiado. Creí en Él. Yo sabía que me iba a arreglar el problema, que íbamos a ser felices, tener una familia, y me lo arregló. Pero no como yo pensaba. El problema termina, ella termina bien, yo termino bien. Entonces el problema se arregló. Y yo no puedo dejar de ir a misa diaria. Empecé a ir a la hora santa, me encantaba y empiezo a sentir necesidad de más. Y le digo a Juan, oye Juan, pues ¿qué más? Pues lee la Biblia. ¿Cuál Biblia? Yo no tenía idea de nada de eso. Y me recomienda comprar la Biblia de Jerusalén, que resulta que es la Biblia que estudiamos y con la que nos formamos en el Seminario de Monterrey. Y empiezo a leer y me apasiono. Mis papás leen mucho y yo recuerdo desde niño, a mí también me apasiona leer. Yo los veía. Entonces te digo,
mis papás, no recuerdo frases o ideales transmitidos de palabra, que probablemente ha de haber habido, pero el ejemplo de su vida, su actividad diaria y la lectura, pues de ahí viene. Yo desde niño me gusta mucho leer y uno de los motivos que yo siempre he reconocido era que cuando yo leía quería encontrar frases que llenaran de sentido mi vida. Y por eso me gusta mucho la literatura universal. Y en la literatura universal, pues muchas veces se transmiten cuestiones filosóficas, existenciales, incluso evangélicas. Cuando yo empiezo a leer la Sagrada Escritura, 3 libros, sobre todo el Evangelio, claro, y las cartas de Pablo, pero 3 libros del Antiguo Testamento, Eclesiastés, Proverbios y Sabiduría, me acuerdo que sentí al leerlos. Si aquí dice lo que hay que hacer para ser feliz. Todo eso que en la lectura de literatura universal yo deseaba encontrar, porque siempre me ha gustado subrayar los libros y subrayaba, dije, esto es y está lleno de esto. Entonces, para que se den una idea de lo que empecé a leer de Jesús, de la iglesia, de la vida, de la muerte, nomás de diciembre a agosto, diciembre de 2002, agosto del 2003, nada más de Ignacio Larrañaga había leído 12 libros. Nada más de él. Nada más de él. O sea, me comí muchos libros. Entonces yo estaba feliz y pues feliz. En agosto del 2003 llego a San Juan Bosco, que es mi parroquia de origen, y me encuentro en una banca un papelito que invitaba al taller de Ignacio Larrañaga. Entonces me inscribo. Viví el taller de Ignacio Larrañaga de septiembre a diciembre del 2003. El de Oración y Vida, ¿verdad? El de Oración y Vida de Ignacio Larrañaga. Entonces, pues yo ya había leído unos 12 libros de él, entonces más o menos sabía de qué se trataba. Entonces, entro al taller de Ignacio Larrañaga de Oración y Vida, ahí en San Juan Bosco. Me voy hacia atrás. Marzo, pues estudiar Biblia. Y llego a la escuela bíblica arquidiocesana en San Juan Bosco y hablo con el maestro, don Francisco, y le digo, oiga, quiero estudiar. No, pero estamos acabando el curso, 20 en agosto. En agosto regresé y estudié 4 años la escuela bíblica. Entonces, por 2003 empiezo a estudiar Biblia, vivo el taller de Ignacio Larrañaga, y pues yo en mi trabajo, y feliz, operando. Yo era feliz en el quirófano, uno quiere como cirujano. Los que escuchan y son cirujanos sabrán que uno quiere estar 25 horas al día en el quirófano. Y pues yo pensaba que lo que yo pensaba y sentía y vivía, pues todo el mundo lo sentía. El noviazgo se arregla en abril, mayo de ese año. Bueno, ella por su lado, yo por el mío, todo bien. En diciembre, terminando el taller de Ignacio Larrañaga, Blanca, de la parroquia Cristo Redentor, que está allá por Mitras, hago yo un comentario de San Francisco de Asís y me dice que ella pensó, este es un adorador. Y terminando el taller, porque el último taller, la última sesión, pues es un desierto para los que conocen talleres de oración y vida, de 4 horas. Entonces yo hago un comentario de San Francisco de Asís. Y a raíz de eso ella me invita. Oye, pues yo soy adoradora nocturna, que nos juntamos una vez al mes y que, pues bueno, la verdad no le puse mucha atención y me doy cuenta porque me equivoqué de día. En lugar de ir el primer sábado del mes, fui el último sábado del mes y pues llego y resulta que no es ese día, total, regreso cuando era. Y yo tenía una idea, pues yo pensé que era toda la noche en oración. Resulta, para los que conocen
oración nocturna, pues saben que hay turnos, que hay un ritual que se sigue. Y dije, yo no regreso. Esto no es para mí. Yo pensé que era toda la noche en silencio, en adoración. Pero una cosa me hizo clic, que me hizo regresar y nunca falté. De hecho, me imponen el distintivo en octubre del 2004, el padre Hugo Salinas, que después fue mi formador en el seminario, allí en Cristo Redentor. Dije, no, pues con esto que le estoy leyendo a Jesús, le estoy hablando y con esto Él me está hablando a mí. Y eso me hace permanecer en la adoración nocturna. Me imponen el distintivo, llegué a ser jefe de turno, de noche, era el que ahí organizaba algunas cosas. Y gracias a Dios, pues, adorador nocturno, clases de Biblia, había vivido el taller de Ignacio Larrañaga. Y pues mi trabajo en el hospital y yo plenamente feliz. Intenso, muy, muy, muy intenso, padre. Oye, tengo varias preguntas, padre, y la primera que te quiero hacer es, tú ya estabas ejerciendo, ya te le pasabas horas en quirófano, pero ¿qué cambió en tu ejercer tu carrera médica después de que empiezas a adentrarte en los temas de fe? ¿Cambió algo? Absolutamente nada. Lo que sí cambió fue un libro que se llama Vengo a sanar, del padre Darío Betancourt. 3 libros fueron clave en mi proceso vocacional. Uno que hablaba, no recuerdo el título, de directores espirituales, y eso me hace acercarme al padre Javier Hernández Raigosa y le pido que sea mi director espiritual. Otro, donde expresa que antes, para recibir a Jesús, se preparaban una noche antes, y yo me acuerdo que llegaba a misa faltando 1 minuto. Y me acuerdo que dije, ¿y tú, canijo, llegas faltando 1 minuto? Y eso me hizo llegar 1 hora antes de la misa a donde fuera, y me estaba con Jesús en el Santísimo, y como Jesús dice, no hables tanto, el Padre sabe lo que necesitas, pues yo llegaba, rezaba un Padre Nuestro y me quedaba en silencio. El tercer libro, que sí recuerdo muy bien, Vengo a sanar, del padre Darío Betancourt, ahí dice, los médicos podemos hacer mucho bien. Y me acuerdo que dije yo, oye, yo soy médico. Misa diaria. Ya me había comido y recomido la Sagrada Escritura. Clases de Biblia. Ya había vivido el taller de Ignacio Larrañaga. Ya me había tocado también vivir los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en silencio 1 semana. Y eso me hace empezarle a hablar de Jesús a los enfermos cuando había oportunidad. ¿Sí? La vida, la muerte, el sentido del dolor, del sufrimiento humano. Ya había leído El sentido cristiano del sufrimiento humano, Salvifici Doloris, de San Juan Pablo II. Entonces, a nivel profesional, eso cambia. Cuando hay oportunidad con algunos pacientes, les transmito sobre todo el sentido del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Me tocó acompañar a algunos a morir y eso fue. Pero de ahí en fuera, feliz consultando, feliz operando, feliz diagnosticando para meterlos a quirófano, la evolución posquirúrgica. Jamás hubo algo que dijera yo, esto no es para mí. Yo seguía pensando que lo que yo pensaba y sentía, lo sentía todo el mundo. Wow. Ya viendo hacia atrás, padre, hay, vamos a decir, pudieras compartirnos 3 cosas que tú dijeras, esto fue clave para que yo permaneciera y perseverara en esos años hasta encontrar mi llamado. ¿Podrías decir así 3 cosas que alguien que está como tratando de discernir su vocación pudiera hacer también para profundizar y encontrarse consigo mismo, con Jesús y descubrir cuál es su llamado? La clave, aquel recuerdo el jueves 5 de diciembre de 2002, la clave es sinceridad, transparencia, honestidad y confianza absoluta en Jesús. Ese día Juan Ríos me dice, ve a misa todos los días. Yo reconozco en mi interior, ya les dije lo que pensé, lo hago. Ese día
cambié para ser otro. ¿Qué hizo Jesús? No sé, pero después me di cuenta, al pasar los meses, de que ese día algo ocurrió. Sinceridad, honestidad, transparencia, rectitud, confianza. Eso es lo que se requiere en un inicio. Y, insisto, o sea, es hacer lo que uno sabe en el fondo del corazón que trae. O sea, es llegar a tu médula, al punto más profundo que uno alcanza a ver, y ahí está todo. Fui. Y no pude dejar de ir. No pude dejar de ir. No pude. Un día estaba en misa, despuesito de eso, y no recuerdo las lecturas, pero yo sentí que me estaban hablando a mí. No recuerdo qué lectura era, ni qué salmo. Esa misa, con las lecturas, yo sentí que me estaban hablando a mí. Entonces, estos 6 años, del 2002 al 2007 que entro al seminario, 2006 que les digo que experimento, que expreso por primera vez, ¿no será esto un llamado? Ese es uno de ellos. Y lo demás fueron signos. ¿Qué me hizo permanecer? Pues que me enamoré de Jesús. Me enamoré, no pude dejar de ir y aquí estoy. ¿Hay algo, padre, alguna experiencia en específico que recuerdes y que digas, esto nunca lo voy a olvidar de mi etapa como médico? Antes de pasar a esta parte de ya de tu vocación y demás, ¿hay algo que nos puedas compartir que digas, esto me enseñó esto y lo quiero guardar para siempre conmigo? No hay nada particular, específico. Recuerdo con mucha alegría mi etapa de estudiante, mis amigos. Tengo un grupo de amigos entrañables. Uno de ellos ya es compadre mío. Feliz, contento. Mi etapa de médico de servicio social. Trabajé 6 meses en el hospital de maestros antes de entrar a la residencia. Recuerdo con alegría todo lo que hice, todo lo que hacía. Mi época de residente muy feliz, contento, haciendo los pininos como cirujano. No hay nada, o sea, todo así en conjunto al paso del tiempo, porque fueron 20 años desde que entré a la prepa técnica médica en el que me desenvolví en el ambiente hospitalario y médico. No, nada, todo. Todo. Feliz, operando, viendo gente, enfermos, diagnosticando, no. No hay algo que recuerde sobre todo lo demás. Ajá. Que recuerdes así como simplemente todo fue especial, pudiéramos decirlo. Dentro de la vivencia de felicidad de la profesión, altibajos, pero Claro. todo muy bien. Padre, entre más vamos profundizando en la plática, más confirmas lo intenso que eres. Ahorita estaba pensando cuando decías que ibas a la oración nocturna y yo decía, bueno, pero luego los médicos pues, muchas veces duermen poco o luego puede venir de cirugías de esas muy largas, ¿no? Que dicen que son muy cansadas y luego viene todavía la adoración y luego aparte va a misa todos los días. No, padre, qué intenso, lo confirmo. Oye, padre, y luego sientes este llamado, ¿no? Sientes el llamado y empiezas a cuestionarte si quieres entrar o no. Desde mi perspectiva y a como soy yo me haría muchos cuestionamientos de decir, pero es que ya todo el tiempo que le invertí, estudié medicina, ya aparte ya ejercí mi profesión algunos años, volver a empezar. Yo me haría ese cuestionamiento. No sé si tú te lo hiciste en algún momento e independientemente de cómo lo hayas vivido, ¿qué pensabas? No hubo tales cuestionamientos porque la clave es seguir a Jesús. Y aquel jueves 5 de diciembre del 2002
decidí seguirlo, ser un discípulo. Y en el camino él me fue mostrando a través de muchos signos, a través de pensamientos, de sentimientos. Ahorita les diré de cosas que me llegaban del exterior, de otras personas, a través de la Eucaristía, de las tareas de las clases de Biblia, lo que la gente me cuestionaba. Eso que tú te hubieras cuestionado jamás ocurrió en mí, porque cuando llego a externar, ¿no será esto un llamado? El cúmulo de experiencias que yo pensaba que todo mundo las tenía, todo mundo pensaba lo que yo pensaba, todo mundo sentía lo que yo sentía, pues se vino como una avalancha, todo ese cúmulo de experiencia que a final de cuentas reconocí como, ¿no será esto un llamado? Ven y sígueme. Entonces, no, por eso la clave es lo que tú sientas en tu corazón, pero tiene que ser recto, sincero, honesto, transparente, tiene que ser un deseo que nos impulsa al bien, al servicio, a la donación de la vida, a la verdad, al amor, a la justicia. Por eso hay que quitar todo aquello que nos impide eso. Es que quiero ser por posición, es que quiero ser por fama, es que quiero ser por dinero, es que quiero ser... Todo eso es paja, todo eso vendrá por añadidura, pero lo importante es ser. Y aquí es donde entran 3 signos. El primero, yo empiezo a ir, una vez un amigo me dijo, no, Antroy, pero pues eso no es normal. Él es médico intensivista, el que me comentó esto. Porque un día yo siento el deseo pues, de ir a México, de peregrinación. Entonces me iba en la mañana. A mí me encanta subirme a los aviones. Entonces, cuando yo tenía libre en el trabajo, en el hospital, la Clínica 2 ahí en el IMSS, me iba en la mañana, me estaba todo el día en la Basílica de Guadalupe, porque un día dije, pues voy a México y me estoy allá en la Basílica con nuestra madre. Entonces llegaba, estaba en misa, rezaba el rosario. En la antigua basílica estaba Jesús, sigue estando Jesús expuesto, y ahí me estaba. Entonces, una vez, la tercera o cuarta vez que fui, diciembre, enero, en final de 2005, inicio del 2006, ahí está el primer signo, pues pudiéramos decir, más fuerte. Entro a la basílica y ahí hay un estante de metal que probablemente en algunas parroquias hay y probablemente alguno de ustedes lo ha visto, y agarro un folleto que se llama La Vocación, folletito, y me voy a leerlo allá arriba, donde se le apareció la Virgen por primera vez a Juan Diego, en el Tepeyac, ahí en el cerro, allá arriba está aquella capilla. Lo leo y digo, esto me está pasando a mí. Esto me está pasando a mí. La vida sacramental, la misa diaria, siente un amor por eso. Ya el trabajo ya no es el mismo, pero yo sentía que me gustaba mucho hablar con los enfermos y en mi interior ya había empezado un conflicto donde un cirujano quiere estar 25 horas metido en un quirófano. Y yo empiezo a preferir querer platicar con ellos. Entonces, ese folleto fue lo primero. Tiempo antes, Abigail, una enfermera de la Clínica 2, entra al consultorio y me dice, usted, doctor, va a ser sacerdote. Ah, chido. Me dice, no se haga. Doctor, usted va a ser sacerdote. Wow. Una trabajadora social, un día que estaba pasando visita, me dice, usted, doctor, tiene el Espíritu de Jesús. ¡Ah, chiva! Esa era mi expresión interna y externa. Entonces, porque yo pensaba que lo que yo sentía, lo sentía todo mundo.
Empieza un conflicto muy fuerte en mi corazón. Les digo, prefiero estar platicando con los enfermos que estarlos operando. Y eso me lleva a hablar con el padre Javier Hernández Raigosa, que era mi director espiritual. Le digo, necesito un psiquiatra, pero un psiquiatra que conozca a Jesús. Necesito. Total, me manda con el padre Armando León, que es psicólogo de profesión. Estaba de párroco en Sagrado Corazón en el centro. Ese día que llego, le dice a la secretaria, pásale el teléfono de Ricardo Elizondo. El doctor Ricardo Elizondo resulta que tiene años apoyando en el seminario y en el tribunal eclesial como psiquiatra. El conflicto que traía interior, llego con él y desaparece. Y pues si alguno de ustedes ha ido con un psiquiatra o con un psicólogo, pues sabe que llega uno y empieza a hablar de su vida, de su historia, que esto, que el otro, que aquello. Entonces yo llego a su consultorio más o menos en febrero, marzo del 2006. Yo sigo pensando y sintiendo que lo que yo pienso, lo que yo siento, la misa, que esto, que el otro, que aquello. Para esto también estudié teología a distancia. 2 años y medio. El padre Javier, terminando una misa en San Juan Bosco, me dice, ven, esto es para ti. Me muestra un tríptico de la Escuela Arquidiocesana de Teología a Distancia. Voy al día siguiente. Mi sorpresa es que el curso empezaba la siguiente semana. ¿Qué hago? Me inscribí. Misa diaria, clases de Biblia, teología a distancia. Entré al grupo de visitas a enfermos en la parroquia de San Juan Bosco. Y mi trabajo, y yo feliz. Plenamente feliz con todo. Pensando que lo que yo sentía, lo sentía todo el mundo. El doctor Ricardo Elizondo, entre abril y mayo del 2006, me dice, y esa fue la gota que derramó el vaso de la vocación. Oye, Roberto, nomás una cosa. El llamado de Jesús es personal. ¿Cómo que personal? O sea, todo lo que he sentido es para mí. Y en ese momento, como una avalancha, toda mi vida, principalmente 2002, 2006, lo que había pensado, lo que había sentido, lo que me habían dicho, lo que me habían expresado muchos, ahí por primera vez externo, ¿no será esto un llamado? Y aquí estoy. Yo ese día ya quería renunciar al hospital. Jesús me está llamando y Jesús me está llamando y Jesús me está llamando. Y aquí estoy. ¿Cómo te sentiste? ¿No sentiste como si hubieran destapado algo? Plenamente feliz de descubrir eso. Ven y sígueme. Feliz. Yo ya quería renunciar al hospital. Mi director espiritual no me dejó. Resulta que voy y renuncio porque pues yo renuncio antes de saber qué onda. Yo renuncio el martes 12 de diciembre del 2006. Voy y firmo. Ya no es mi camino. No, doctor, espérese que esto, que el otro, piénselo. No es mi camino. Firmé mi renuncia. Wow. Y aquí estoy. 2 preguntas, padre. Ya vamos acercándonos a la parte de las preguntas concretas, pero tengo 2 cositas así, yo creo que son breves antes de pasarnos para allá. Y es, ¿te cuestionaste si entrar como sacerdote diocesano o nunca consideraste a lo mejor, no sé, ya ves que está, por ejemplo, los camilianos, ¿no? De esta hora de San Camilo, que se atienden a los enfermos, o testimonios como San José Moscati también, este doctor santo. ¿No te cuestionaste esa parte? ¿Simplemente es el diocesano porque tú sentías que era el diocesano o hubo algo ahí? De hecho, yo pensé que era por el lado religioso por el que me llamaba. El doctor Ricardo, cuando le digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues me dice, pues ve a la curia y pide informes. Acudí a la curia, es el edificio que está entre Catedral y el Museo de Arte Contemporáneo, Marco, y me dan el directorio y pues yo pienso que es por el lado religioso por el que me llama. Hablé con los franciscanos, fui con el padre Guillermo Lancaster, me entrevista. Algo notó porque me dice, ve con los capuchinos.
voy con los capuchinos que están en Juárez y pues, con ellos sí, de hecho, acudí varias veces, hablé con los padres encargados de la cuestión vocacional, el padre Jairo, que andaba por aquí en ese entonces, un brasileño, el padre Maximino, que se formó en el seminario de Monterrey también. De hecho, pernocté una noche ahí con ellos, viví de su vida comunitaria. Y un día, pues le digo al padre también Guillermo, también brasileño, no, él parece que es americano. Le digo, oiga, padre, pues no le quiero salir a Jesús con cuentas mochas. Pues soy doctor, no voy a hacer que cuando me vaya con él le diga, pues me diste 10 talentos, pero enterré 3. Y precisamente me dice, pues ahí están los Camilos. Y allá voy a Guadalajara a los Camilos. Allá me estoy unos días con ellos. Y lo que en mi corazón, porque sentí que no. Estoy unos días con ellos y me dice el encargado de las vocaciones, el padre José. Oye, Roberto, pues tú eres médico, eres profesionista. Yo ya tenía 34, 35 años. Yo entro al seminario de 35 años. Me dice, podemos obviar la filosofía y que entres directo a teología. Y yo en mi interior dije, pero pues yo qué sé de filosofía. No, sentí algo en mi corazón que eso como que no. Bueno, así quedó, me vengo a Monterrey, hablo en diciembre con el padre Javier Hernández Raigosa y me dice, ya deja de estar picando aquí y allá, haz un proceso completo, deja que Dios decida. Y hablé con el padre Miguel Espinosa, que en ese entonces era el encargado del centro vocacional, tiene cita con él en enero. Y así llegué al centro vocacional. Diocesano me quiere. Llego con el padre Miguel y le digo, pues quiero ser sacerdote. No falté a ninguna actividad del proceso vocacional. Y desde entonces, aquí estoy. El 20 de mayo del 2007, ese domingo fue el retiro de la opción. Ese día fue el día de la ascensión de Jesús al cielo. Hice la carta y le dije, Jesús, si aquí me quieres, pues que me acepten. Y aquí estoy. Diocesano me quiere. Gracias a Dios, toda la formación feliz. Jamás dudé que diocesano me quería. Y aquí estoy. Padre, y ahora, ya último para pasarnos a la parte de las preguntas. ¿Qué es lo más, yo creo que sí se le puede llamar grande, que has encontrado ya en tu ministerio, en tu vocación sacerdotal, que no encontrabas en la medicina? Jesús. O sea, cuando me cuestionaban al principio, ay, qué padre que ahora sí encontraste tu vocación. Yo al principio me desvivía diciéndoles, no, yo quería ser doctor, o sea, yo siempre quise eso. Pero mis amigos cirujanos que me conocen y no extrañas el bisturí porque saben cómo era, no extraño nada, nada. Y mi ambiente, en parte en mi ministerio sacerdotal desde seminarista, pues apoyaba en el seminario como médico para diagnosticar, tratar lo que podía, orientar, me llevaba a urgencias cuando se requería. Pues jamás sentí que hubiera dejado algo, jamás sentí, porque yo les decía, pues no dejé la medicina porque me harté. O sea, no cambié de vocación porque me equivoqué. Pero el encuentro con Jesús, o sea, si era feliz antes y me sentía pleno y realizado, esto no tiene manera de explicarlo, pero no, o sea, yo quise ser doctor. Y como les digo, yo jamás pensé ser sacerdote, jamás quise ser sacerdote. ¿A qué voy? Ven y sígueme. Pues ya, te sigo. O sea, verdaderamente nos seduce, nos deja
que nos seduzca y después ven y sígueme. Es imposible ya decirle que no. Imposible decirle que no a Jesús. Sí, me siento identificado en esa parte de que es imposible negarse ya a algo. Padre, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la parte de las preguntas. Tenemos por aquí las tarjetitas. Tomas una de estas tarjetas, la respondes y de ahí nos arrancamos con las preguntas que ya tenemos preparadas por acá. Ahí va, vamos a ver qué dice. Si Jesús te permitiera vivir un pasaje del Evangelio, ¿cuál sería? Qué difícil, porque el Evangelio es Él. Él es el Evangelio. Estar con Él. Estar con Él. O sea, Él está conmigo, yo estoy con Él. Él quiere estar con todos. ¿Cuál sería? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Qué grande dicha para todos. De hecho, mi tesina de teología fue el encuentro personal con Jesús de Nazaret. Es real. O sea, no es una idea, no es un concepto, es una persona. ¿Cuál sería? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Padre, ¿cuál es el mejor consejo de vida que te han dado? Recuerdo mucho uno. Veníamos regresando este es de mi mamá. Estaba yo en primero de secundaria. Veníamos regresando de misa de San Juan Bosco, caminando. Íbamos atravesando el puente, los que conocen la Colonia Primavera, del Arroyo Seco. Yo estuve en la Alberto Jáuregui y la secundaria en la secundaria 50. Y pues era el último examen que me faltaba de los primeros parciales. Y me acuerdo que me dijo, la misma intensidad, las mismas ganas, lo mismo que hiciste para preparar el primer examen, debes dedicárselo al último. Y pues de mi papá, que a final de cuentas es el pensamiento de mi papá y de mi mamá, ser feliz, sé feliz siempre. No fue excepción cuando les digo que quiero estudiar medicina. Hijito, nosotros queremos que seas feliz, aquí estamos para apoyarte. Y cuando les comparto que quiero que renuncié, porque yo primero renuncié, no le pedí opinión a nadie, fue algo que decidí yo antes de. Mijito, lo importante es que seas feliz y aquí estoy para apoyarte. Ahora, el contrario, el peor consejo que te hayan dado. Sí, algo que digas, ese fue un mal consejo. No recuerdo nada. ¿No recuerdas alguno? ¿Hay algún libro, padre, que haya marcado un antes y un después de tu vida espiritual que dijeras, este libro cambió todo o me dio esto? O... El Evangelio, las cartas de San Pablo y del Antiguo Testamento, lo que te compartí, Eclesiastés, Proverbios y Sabiduría. Cuando yo leo esos tres, en ese momento digo, todo lo que he buscado en todos los libros que he leído y que sigo leyendo, aquí está. ¿Cómo vivir para ser feliz? Porque yo de niño tenía, ahí es donde una idea, que los que leían la Biblia eran mojigatos. Porque, con todo respeto, pues yo veía a los hermanos separados, iban a la casa y todo era la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pues me caía gordo. O sea, yo en mi corazón de niño, de joven, sentía animadversión. Cuando yo empiezo, a raíz de que Juan Ríos me dice, porque le digo, tengo necesidad de más, ¿qué hago? Lee la Biblia. ¿Cuál Biblia?
Pues cómprate la Biblia de Jerusalén, que por cierto la tengo todavía conmigo, aquella que compré en ese diciembre del 2002. Esos 3 libros, Eclesiastés, Proverbios y Sabiduría, dije, aquí dice cómo vivir para ser feliz. Buenísimo. ¿Hay alguna película, padre, serie o documental que hayas visto y que tú digas, híjole, la verdad es que todos deberían de ver esa película, esa serie o ese documental? No. No, Eres muy de libros, ¿verdad? Eres mucho más así como de libros. El 2002 dejé de ver televisión. No me atrae. De repente veo una película, pero ya no. No tienes alguna. Ok. ¿Cuál es la lección más memorable que te hayan dejado tus padres? Sé feliz. Ok. O sea, sé feliz y sobre todo su ejemplo de vida, no de palabra. Lo que hacían dentro de sus limitaciones, dentro como todos los padres y todos nosotros que tenemos limitaciones, su ejemplo de vida, su manera de comportarse y de vivir. Padre, pues ya vamos a la final. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí, por haber venido hasta acá. Sabemos que seguro tienes la agenda bastante ocupada. No tanto. No. Lo mismo que ocurría en medicina, no es para tanto. O sea, las cosas hay que hacerlas con pasión, con alegría. Sí se cansa uno, pero jamás se fastidia, jamás te hartas, jamás te sientes viviendo de inercia. No es para tanto, no hay que exagerarle nunca nada. Sí, hay cosas que hacer, pero todo sale. Pues muchas gracias, padre. Y te la voy a cambiar un poquito a la pregunta que siempre hacemos, porque y aquí es una pregunta que te voy a hacer casi creo que medio reflejándome, pero también sé que muchas personas vivimos esto de creemos que a veces ya nos es muy tarde para empezar algo que sentimos que queremos hacer, ¿no? Y tú hoy nos has transmitido mucho de eso. Pero si pudieras darle un mensaje a alguien que está sintiendo la necesidad de hacer algo, llámese vocación, llámese empezar algún apostolado, llámese un proyecto o algo, pero que se está diciendo a él mismo o a ella misma, es que ya es muy tarde, es que ya pasé los 30 o ya pasé los 20 o lo que sea, ¿qué les pudieras decir? Yo entré al seminario de los 35 años. Eso no debe jamás inquietar nuestro corazón. O sea, debemos de vivir intensamente cada día. Me ordené a los 45. Ahora el 18 de septiembre pasado acabo de cumplir 50. La clave es que si queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas, vamos a terminar en el hoyo. La clave es escuchar a Dios en el interior del corazón. Ahí está la conciencia. La conciencia es el lugar donde dialogamos la criatura con Dios. Es el lugar íntimo donde hablamos con Él y Él nos habla. Yo reconozco claramente que Él fue el que sembró en mí, quiero ser doctor. Yo estaba en kinder cuando dije por primera vez, quiero ser doctor. No hagas nada si no es desde el fondo de tu corazón. Y es ahí a veces donde se viene la complicación. Tenemos miedo, el mundo nos ofrece muchas cosas. Todo es bueno, Dios quiere que disfrutemos todo. Acuérdate que lo único que quiere quitarnos es el pecado, es la maldad. Todo lo bueno hay que disfrutarlo. ¿Qué te aconsejo? Quiero ser tu seguidor, Jesús. Quiero ser tu discípulo. No tengas miedo a seguirlo y en el camino te va a decir, si ven y sígueme, quiero que seas pescador de hombres. Ven y sígueme, quiero que seas mi esposa, a una joven. O claramente te dirá, no, tú ve allá y con los tuyos da testimonio.
Y como aquel endemoniado regresa a su casa con los suyos plenamente feliz. La clave está en seguir a Jesús. Pero, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, si no has tenido un encuentro con Jesús de Nazaret, porque lo que Dios toca, Dios no lo deja igual. Pídeselo porque a eso vino. Pero necesitas una sinceridad tan grande que no es tan complicado como lo tuvo Pedro en 2 ocasiones con Jesús. Tú lo sabes todo. Tú sabes que hemos dejado todo para seguirte. Y el segundo, Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, la clave es seguir a Jesús, porque si empiezas algo o dejas algo, y aquí es donde viene lo que hay que revisar. A veces se dejan cosas porque estamos tristes, acomplejados, porque no nos gustó. No, necesitamos optar en base a la verdad, a la sinceridad, a la rectitud. Dejar lo que tengamos que dejar. ¿Qué quiere Dios que dejemos? No lo bueno, que dejemos el pecado, que lo sigamos con rectitud y sinceridad, y en el camino, que pueden ser días, semanas, meses o años, irás reconociendo lo que Él quiere para ti y nunca será tarde, porque siempre todo es nuevo. Todo es nuevo y esa es la clave. Y bueno, hasta aquí llegamos el episodio del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si te gustó, por favor, compárteselo a uno de tus mejores amigos, de tus mejores amigas, a tu comunidad, para que se inspiren con este testimonio y con todo lo que hoy nos compartió el padre Roberto Bantroy. Y si quieres recibir contenido adicional a este episodio, testigos.mx/correo. Ahí nos puedes dejar tu nombre, tu correo y mensualmente te vamos a estar mandando más tips, reflexiones, documentos incluso y contenido adicional para que sigas formándote en la fe y creciendo en tu vida profesional. Nos vemos en el siguiente episodio.